El 7 de octubre, el grupo palestino Hamás inició un ataque sorpresivo en Israel. El gobierno israelí declaró formalmente la guerra un día después. Y hasta ahora, medios nacionales e internacionales reportan al menos 700 personas muertas y más de 2.200 heridas en Israel y 413 personas muertas y 2.300 heridas en Gaza. Estas son 5 claves que debes conocer sobre lo que está pasando y los antecedentes del conflicto israelí-palestino. Empecemos con ¿qué es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza es un territorio de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho que está ubicado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Alrededor de 2.3 millones de personas viven en ese lugar. La Franja de Gaza ha sido peleada, destruida y vuelta a poblar por distintos imperios a lo largo de la historia, desde el antiguo Egipto hasta el Imperio Otomano en el siglo XVI. En 1917 quedó en manos del Reino Unido, nación que se comprometió a fomentar la creación de un reino árabe. Pero en 1919, durante la Conferencia de París, las potencias europeas se negaron a la creación de este imperio. Y de esta manera, la Franja de Gaza pasó a ser parte del mando británico en Palestina hasta 1948. Y una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña decidió que la ONU tenía que decir qué iba a pasar con la Franja de Gaza. De esta manera, el organismo aprobó en 1947 la resolución 181, por la que Palestina se dividía el 55% para los judíos, Jerusalén bajo el control internacional y el resto para los árabes. Esto incluía la Franja de Gaza. Esta resolución entró en vigor en mayo de 1948 y con esto terminaba el Imperio Británico en Palestina y daba lugar al nacimiento de Israel. Ahora, ¿por qué hay un conflicto todavía hoy en día entre Palestina e Israel? Todo comenzó a inicios del siglo XX, cuando el movimiento sionista que buscaba establecer un estado para los judíos empezó a tomar fuerza, sobre todo por el antisemitismo que sufría en Europa. Después de que el Estado de Israel fuera fundado en 1948, como vimos hace un momento, en ese mismo año Israel ganó la guerra de independencia y empezó a ocupar el 77% del territorio, incluido el este de Jerusalén. La Franja de Gaza quedó bajo dominio egipcio y Cisjordania, incluido Jerusalén del Este, quedó bajo dominio jordano. Años más tarde, en 1967, cuando terminó la Guerra de los 6 días, Israel empezó a ocupar toda la Franja de Gaza y Cisjordania, lo que generó un nuevo éxodo de palestinos de aproximadamente 500,000 de personas. Con esta guerra empieza una ocupación y colonización a través de asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados que dura ya más de 50 años. Y una de las grandes polémicas en este conflicto es Jerusalén del Este, en donde se encuentra la Ciudad Vieja. Ahí hay santuarios de importancia para 3 religiones: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Y además fue uno de los epicentros del conflicto de mayo de 2021. Y es que mientras para los palestinos Jerusalén del Este es la capital del Estado Libre Palestino, para los israelíes Jerusalén es su capital legítima. Por eso, en 1980, Israel se anexó Jerusalén del Este de manera oficial a través de la Ley de Jerusalén, estableciendo la capital de Israel en una Jerusalén entera y unificada. Este, por supuesto, es solo un resumen del conflicto entre Israel y Palestina. Ahora veamos, ¿qué es el grupo Hamás? ¿De dónde viene y por qué inició esta nueva guerra? Hamás es un grupo extremista islamista cuyo nombre es un acrónimo de Movimiento de Resistencia Islamista en árabe. Fue creado en 1987 en respuesta a la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Actualmente Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, Gran Bretaña y otros países designan a Hamás como un grupo terrorista. Este grupo realizó múltiples atentados con bombas en autobuses desde mediados de 1990 hasta inicios del siglo XXI. Estos ataques los intensificó en 1995 después de que su principal fabricante de bombas fue asesinado. Y en 2006 este grupo ganó las elecciones parlamentarias en Palestina, lo cual reforzó su poder en la
la Franja. Ahora, ¿qué es lo que busca exactamente este grupo? Bueno, principalmente dos cosas: la construcción de un Estado palestino y la destrucción de Israel. De acuerdo con sus estatutos, el territorio palestino, incluido Israel, es territorio islámico y además descartan la paz permanente con el Estado judío. Y por último, ¿por qué el gobierno de Israel no pudo prever este ataque en 2023? Bueno, lo primero que hay que decir es que el ataque del sábado 7 de octubre ocurrió precisamente 50 años y un día después del ataque del 6 de octubre de 1973. En ese entonces se estaba celebrando la fiesta del Yom Kippur, un día sagrado en el que los judíos se dedican a la oración, el descanso y el ayuno. El ataque en ese entonces fue una sorpresa porque precisamente se trataba de un día de fiesta, un día sagrado. Esta vez, en 2023, el ataque también fue una sorpresa. Esto a pesar de que Israel tiene un sistema de inteligencia bastante sofisticado. De acuerdo con militares israelíes que han dado entrevistas para medios internacionales, la inteligencia la tenían. Sabían que podía estallar una guerra o que podía empezar un ataque desde hace 3 o 4 meses. Lo que no supieron, de acuerdo con estas declaraciones, fue leer esa información de inteligencia. Además, de acuerdo con estas declaraciones, el enfoque de Israel en este momento, en 2023, era muy similar al que tenían en 1973. Y es que, de acuerdo con lo que entendía el gobierno, jamás no iba a querer alterar el orden en el que estaban en este momento y no se iba a atrever a atacar a este país. Sin embargo, vemos que sucedió todo lo contrario y en este momento ya estalló una guerra. Eso es lo que sabemos hasta ahora sobre la guerra en Israel y los 5 puntos más importantes que debes conocer para entender de dónde surge este conflicto. Si tienes alguna otra duda sobre este tema, por favor, déjala en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.